Cuando pensamos en una fuerza aérea poderosa, imaginamos cazas supersónicos cruzando el cielo a velocidades increíbles, pilotos listos para despegar en cuestión de minutos y escuadrones capaces de responder a cualquier amenaza. Pero si mañana surgiera una crisis que pusiera a prueba la soberanía aérea de México, ¿con qué aeronaves contaría realmente el país para defender sus cielos? La respuesta suele sorprender, porque detrás de los desfiles militares, las exhibiciones aéreas y las imágenes que vemos ocasionalmente en televisión, existe una realidad mucho más compleja. Una realidad que revela tanto las fortalezas como las limitaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, y también explica por qué México ha seguido un camino muy distinto al de otras potencias militares. Durante años, en redes sociales y foros especializados, ha circulado una crítica recurrente. Hay quienes aseguran que México tiene una fuerza aérea pequeña, envejecida y poco preparada para enfrentar amenazas modernas. Otros responden que esa crítica ignora por completo la misión real para la que fue diseñada. Entonces surge la pregunta que da origen a este análisis. ¿La Fuerza Aérea Mexicana está realmente preparada para proteger el espacio aéreo nacional o necesita una transformación profunda para enfrentar los desafíos del siglo XXI? Para responder, primero hay que entender algo fundamental. México nunca diseñó su estrategia de defensa pensando en guerras convencionales similares a las que históricamente enfrentaron Europa, Asia o Medio Oriente. A diferencia de otras regiones del planeta, el país no vive rodeado de rivales militares con los que mantenga disputas territoriales permanentes. Tampoco participa en alianzas militares que lo obliguen a proyectar fuerza más allá de sus fronteras. Eso ha influido directamente en la evolución de la Fuerza Aérea Mexicana. México no siempre tuvo una fuerza aérea enfocada principalmente en vigilancia y apoyo territorial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país participó activamente mediante el histórico Escuadrón 201, una unidad que combatió en el Pacífico junto a las fuerzas aliadas. Aquella experiencia demostró que México podía proyectar capacidades militares más allá de sus fronteras cuando las circunstancias lo exigían. Sin embargo, terminado el conflicto, la realidad geopolítica cambió radicalmente. A diferencia de Europa o Asia, América del Norte vivía un entorno relativamente estable. México no enfrentaba amenazas militares directas comparables a las de otras regiones del mundo, por lo que las prioridades nacionales se transformaron. La Fuerza Aérea comenzó a enfocarse cada vez más en la protección del territorio, el apoyo a la población, la vigilancia y la movilidad interna. Esa decisión estratégica marcaría profundamente su evolución durante las décadas siguientes y explicaría por qué la FM desarrolló una estructura muy diferente a la de otras potencias militares. Esa diferencia sigue siendo visible hasta nuestros días. Cuando muchas personas imaginan una fuerza aérea moderna, piensan inmediatamente en enormes flotas de cazas de combate. Sin embargo, si observamos la composición actual de la Fuerza Aérea Mexicana, descubrimos una realidad distinta. Actualmente, México opera aproximadamente 8 F-5 Tiger II, que constituyen los únicos cazas supersónicos del país. Además, cuenta con alrededor de 56 T-6A Texan II, considerados entre las aeronaves más modernas de la institución. A estos se suman aviones de transporte como los C-130 Hércules, los C-27J Spartan, aeronaves de vigilancia estratégica Embraer E-29 y una importante flota de helicópteros que incluye Black Hawk, Cougar y Mi-17. A primera vista, la cifra que más llama la atención es la de los F-5. 8. Solamente 8. Y lo más sorprendente es que estos aviones fueron incorporados durante la década de los 80. Es decir, la principal capacidad de combate supersónico de México depende de aeronaves con más de 40 años de servicio. Para muchos observadores, esto parece una señal evidente de rezago, pero la realidad es más compleja. Mantener una fuerza aérea moderna es extraordinariamente costoso. Un solo caza de última generación puede costar decenas o incluso cientos de millones de dólares. A eso hay que sumar entrenamiento, mantenimiento, combustible, infraestructura, armamento y personal especializado. Por esa razón, incluso países con economías avanzadas enfrentan dificultades para sostener grandes flotas de combate. Cuando se compara a México con otras fuerzas aéreas de América Latina, las diferencias resultan evidentes. Brasil opera una fuerza aérea considerablemente más grande y ha iniciado la incorporación de modernos cazas Gripen. Chile mantiene una flota de F-16 considerada entre las más avanzadas de la región. Colombia también ha impulsado distintos programas de modernización para reforzar sus capacidades aéreas. A simple vista, México parece quedarse atrás en el número de cazas de combate. Sin embargo, la comparación debe analizarse con cuidado. Cada país construye su estrategia de defensa según sus amenazas y prioridades. Mientras algunas naciones buscan mantener capacidades de superioridad aérea regional, México ha destinado una mayor proporción de recursos a transporte estratégico, vigilancia, apoyo a operaciones terrestres y protección del territorio nacional. Esto no elimina el debate sobre la necesidad de modernizar los F-5, pero ayuda a entender por qué la estructura de la Fuerza Aérea Mexicana es tan distinta.
Y precisamente ahí se encuentra una de las claves para comprender el papel real de la Fuerza Aérea. México enfrenta desafíos diferentes. Las amenazas más frecuentes no provienen de bombarderos extranjeros acercándose a sus fronteras ni de una carrera armamentista regional. En cambio, el país debe vigilar extensas zonas marítimas, controlar un territorio enorme, detectar vuelos ilícitos, apoyar operaciones de seguridad, responder a desastres naturales y movilizar recursos rápidamente a cualquier parte del país. Por eso muchas de las aeronaves más importantes de la Fuerza Aérea Mexicana no son cazas. Los verdaderos protagonistas suelen ser los aviones de transporte y los helicópteros. Los 130 Hércules y los 27J Spartan permiten mover personal, equipo y ayuda humanitaria a grandes distancias. Durante huracanes, terremotos e inundaciones, estas aeronaves se convierten en herramientas fundamentales para llevar asistencia a las zonas afectadas. Los helicópteros cumplen una función similar. Los U-60M Black Hawk, por ejemplo, son esenciales para operaciones de movilidad rápida, evacuaciones médicas y despliegues tácticos. Lo mismo ocurre con los Cougar y los Mi-17, que han participado durante años en misiones de apoyo tanto militares como civiles. Sin embargo, existe otra categoría de aeronaves que rara vez aparece en las conversaciones públicas y que, paradójicamente, se encuentra entre las más importantes de toda la institución: los Embraer 99. México opera 3 de estas aeronaves especializadas en vigilancia y alerta temprana. Su función consiste en detectar movimientos dentro del espacio aéreo, coordinar información y proporcionar una visión mucho más amplia de lo que ocurre en el territorio nacional. En términos simples, funcionan como ojos avanzados en el cielo. Y aquí aparece una realidad que muchas veces se pasa por alto. La defensa aérea moderna no depende únicamente de aviones de combate. Depende de información, depende de radares, depende de sensores, depende de sistemas de comunicación, depende de inteligencia. Un país puede poseer numerosos cazas y aún así enfrentar serias dificultades si no cuenta con una red eficiente de vigilancia y detección. Por eso las capacidades de monitoreo resultan tan relevantes. Ahora bien, eso no significa que el debate sobre los F-5 deba ignorarse. Al contrario, los años pasan para todas las aeronaves, sin importar que tan bien hayan sido mantenidas. Eventualmente, México tendrá que decidir qué hacer con su principal flota de combate, y esa decisión podría definir el rumbo de la Fuerza Aérea durante las próximas décadas. ¿Debería adquirir nuevos cazas supersónicos? ¿Debería fortalecer otras capacidades? ¿O existe una alternativa completamente distinta? La respuesta comienza a aparecer cuando observamos la evolución reciente de la tecnología militar en todo el mundo. Durante mucho tiempo, la superioridad aérea estuvo asociada principalmente a la velocidad, la potencia y la capacidad de maniobra de los aviones tripulados. Sin embargo, los conflictos recientes han demostrado que una nueva generación de tecnologías está transformando las reglas del juego. Los drones. Los sistemas no tripulados han pasado de ser herramientas complementarias a convertirse en protagonistas de la guerra moderna. Realizan misiones de vigilancia, reconocimiento, recopilación de inteligencia y monitoreo constante con costos significativamente menores que muchas plataformas tradicionales. Y México también está entrando en esa transformación. En los últimos años, la Sedena ha incrementado notablemente sus capacidades en materia de sistemas no tripulados. Además, se han anunciado inversiones multimillonarias relacionadas con modernización aérea, desarrollo tecnológico y proyectos vinculados a drones. Esto es importante porque cambia completamente la discusión. Tal vez la pregunta correcta ya no sea únicamente ¿cuántos cazas tiene México? Quizá la verdadera pregunta sea ¿qué tipo de fuerza aérea necesita México para el futuro? Porque los países más avanzados ya no dependen exclusivamente de pilotos y aeronaves tripuladas. Cada vez más incorporan inteligencia artificial, sensores autónomos, procesamiento de datos en tiempo real y plataformas no tripuladas capaces de complementar o incluso sustituir determinadas funciones tradicionales. En ese contexto, México podría encontrarse ante una oportunidad histórica. La industria aeroespacial nacional ha crecido de forma importante durante las últimas décadas. Universidades, centros de investigación y empresas mexicanas participan cada vez más en actividades relacionadas con manufactura avanzada, ingeniería aeronáutica y desarrollo tecnológico. Si estas capacidades se conectan adecuadamente con los proyectos de defensa, el resultado podría ser mucho más importante que la simple adquisición de equipos. Podría convertirse en un impulso para la soberanía tecnológica, porque detrás de cada dron moderno existe una enorme cadena de conocimiento: electrónica, software, sensores, comunicaciones, procesamiento de datos, inteligencia artificial, materiales avanzados. Cada uno de esos sectores genera capacidades estratégicas que pueden beneficiar tanto a la defensa como a la economía nacional. Y aquí aparece la discusión que probablemente definirá el futuro de la aviación militar mexicana. Los F-5 Tiger II no podrán permanecer operativos para siempre. Tarde o temprano,
México tendrá que decidir qué hacer con ellos. Algunos especialistas consideran que será necesario adquirir nuevos cazas supersónicos para mantener una capacidad mínima de defensa aérea moderna. Otros sostienen que los recursos deberían concentrarse en radares, vigilancia electrónica y sistemas de detección más avanzados. Existe además una tercera postura que gana fuerza rápidamente: apostar por drones, inteligencia artificial y tecnología desarrollada dentro del propio país. Esta visión coincide con las inversiones recientes anunciadas por la Sedena, los proyectos de aeronaves no tripuladas y la colaboración creciente entre Fuerzas Armadas, universidades y centros de investigación. Si esta tendencia continúa, la próxima generación de capacidades aéreas mexicanas podría depender tanto de ingenieros, programadores y especialistas en inteligencia artificial como de pilotos militares. Y tal vez esa sea la reflexión más importante de todas. Durante décadas, la discusión sobre la Fuerza Aérea Mexicana se centró en lo que le faltaba: más cazas, más presupuesto, más aeronaves de combate. Pero el mundo está cambiando. La tecnología está cambiando. La guerra está cambiando. La seguridad está cambiando. Y las herramientas que definirán el poder aéreo dentro de 20 años probablemente serán muy diferentes a las que dominaron el siglo pasado. Eso no significa que los cazas hayan dejado de ser importantes. Tampoco significa que México pueda ignorar la necesidad de modernizar determinadas capacidades. Significa que el país enfrenta una decisión estratégica mucho más compleja. Construir una fuerza aérea moderna ya no consiste solamente en comprar aviones. Consiste en desarrollar tecnología. Consiste en integrar información. Consiste en dominar sistemas inteligentes. Consiste en crear capacidades propias. Y ahí es donde la conversación deja de tratar únicamente sobre aeronaves. Comienza a tratar sobre soberanía, sobre innovación, sobre conocimiento, sobre la capacidad de México para adaptarse a un mundo donde el poder aéreo ya no depende exclusivamente de quien tenga más aviones, sino de quien sea capaz de utilizar mejor la tecnología. Por eso la verdadera pregunta no es cuántos aviones tiene la Fuerza Aérea Mexicana. La verdadera pregunta es si México está preparando hoy la fuerza aérea que necesitará mañana. Y esa respuesta podría definir el futuro de los cielos mexicanos durante las próximas décadas.